días o buenas tardes, depende en qué lado del mundo estemos. Yo estoy aquí en Israel y quiero darle, primero, antes que nada, muchas gracias a los anfitriones que me han dado la posibilidad de hablar a ustedes, aunque grabamos porque el cambio de horario y otros temas logísticos, pero quería contarles un poco sobre los modelos que tenemos aquí de Israel para apoyo a pymes. Vamos a hablar más que nada de los que fueron bien, aunque comenzaron más o menos, pero al final funcionan muy bien y quería mostrarles los modelos que tenemos aquí. Aviso de anteriormente que no todo se puede copiar y pegar a países, hay que adaptarse según la mentalidad, según el cliente, según el gobierno y según muchos factores que vamos a tratar de tocarlos uno por uno. Y me disculpo que voy a correr rápido porque generalmente lo hago mucho más espaciado, pero ahora tengo un tiempo limitado, así que vamos para adelante. Mi nombre es Sergio Vinitsky, Sergio porque nací en Israel, pero prácticamente llevo casi toda la vida aquí en Israel. Nací en Argentina, perdón, pero llevo casi prácticamente toda mi vida en Israel. Y Vinitsky porque mis abuelos emigraron a Argentina antes de la Primera Guerra Mundial de Rusia. Entonces, ¿por qué les cuento? No para que conozcan mi nombre y apellido, sino porque va a ser parte de lo que vamos a charlar en los próximos minutos. Seguimos. Vamos a hablar, como dijimos, de los temas de programas o planes de apoyo a pymes, que también es una definición: ¿qué son pymes? ¿Cuánto es una pequeña empresa y cuánto es una mediana empresa? No siempre está claro, eso también es algo que vamos a tratar de entender más adelante. Ahora, aún si eres una entidad pública o una ONG o algún ente del gobierno, quien sea, obviamente si es alguien privado, hay que primero identificar al cliente. Hay que ver quién es el cliente, qué es lo que quiere, cuáles son las necesidades, los deseos, qué mentalidad tiene, qué cultura. Needs and wants, como dice el gurú del marketing más conocido, o sea, todos los gurús de marketing dicen needs and wants. Y ahí vamos, a ver quién va a ser nuestro cliente y qué le vamos a ofrecer para que todos los planes y programas que vamos a establecer como gobierno no queden en el tercer cajón a la derecha tirados y que nadie los utilice. Antes que nada, tengo una empresa privada, una consultoría que se llama Vicerco, pero durante muchísimos años, llevo ya casi 20 años trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio, estableciendo en un comité de establecer programas para pymes, y estoy muy involucrado en los dos temas que les voy a contar más adelante, desde el comienzo. O sea, vi cómo comenzó más o menos, cómo siguió bastante bien y cómo ahora es un golazo, como decimos en el fútbol. Vamos para adelante. Entonces, si queremos ver quién es nuestro cliente y quién es nuestra mentalidad, primero, antes que nada, yo lo llamo esto Loop of Life. Es el círculo de la vida. Hay que identificar las oportunidades, las ventajas, hay que tratar de estimar y adaptar lo más posible a los programas, y si no hacemos supervisión y control, no sirve. Más que nada, vengo de un país latino, más que nada supervisión y control tiene que ser completamente transparente, porque si no, los programas no van para adelante. Ahora, un poquitito de lo que conté de Sergio y de Vinitsky, hasta el 1492, 90% de la población judía vivía en España y en Portugal, y vino la reina Isabel, y los judíos las aportó prácticamente a todos. Dicen que incluso Colón era judío y por eso se fue. Deportó a todos y la mayoría, como pueden ver en el mapa, se fueron o a la Mesopotamia, en lo que se llama Irán, Irak, o a lo que era Palestina o Israel, no existía el Estado de Israel, obviamente, o a Europa, pero no a la parte occidental de Europa, sino a la parte oriental, Rusia, Polonia, Ucrania, donde no había tanta población, o al norte de África, que es Libia, Egipto, y eso, o sea, fue parte para Europa, parte para el norte de África y una pequeñita parte para Israel y parte para Irán, Irak. Y de ahí nace que todos los judíos están paseando por todo el mundo. Eso era hace unos 500 años atrás. En 1948 se crea el Estado de Israel. Antes de la Primera Guerra Mundial, ya muchos judíos, por los pogroms y problemas que tenían en Europa, se iban yendo para Estados Unidos, para Brasil, para Argentina, parte muy pequeñita también para Perú. Y en 1948 se crea el Estado de Israel, hasta el día de hoy, obviamente, y comienza la inmigración a Israel de todos esos países. Como nosotros que vinimos en el principio de los años 70, así vino mucha gente, hasta tanto que
En el 1948 había 700.000 personas aquí, 700.000 habitantes, y hoy tenemos más de 9 millones. Obviamente no es todo natural, sino gran parte es por inmigración. Somos un país de inmigración de 126 países diferentes, y eso implica, esos son algunos mapas que fueron cambiando, estuvieron aquí los turcos, después los ingleses hasta el 48, y después Israel fue creciendo y achicándose hasta que más o menos en el presente lo que ven más clarito en verde es la entidad palestina. Espero que algún día se pueda cumplir un Estado palestino que sea nuestro vecino en paz. Pero ese es otro tema que no lo hablamos hoy. Pero lo que sí es un país que tiene inmigración de 126 países diferentes, o sea, hay muchísima diversidad, gente que viene de Europa, de África, de América, de Asia, gente más culta, menos culta, con distintos tipos de cultura y de día a día, o sea, gente más cercana uno al otro en la familia, y gente como en Estados Unidos, más lejana. Tenemos de todo, y eso es lo que nos hace un país difícil por un lado y fácil por el otro. La mentalidad para entender el cliente. Los niños van, como yo también, 3 años al ejército, niños y niñas, perdón, y están más que nada expuestos a dos temas importantes. El primero es todo lo que es independencia. Irse, no todos, o sea, regresan a las casas algunos fines de semana, cada 2 o 3, pero tienen que aprender a vivir solos, tienen que aprender a arreglarse solos, sin mamá y sin papá, más que nada sin la comidita de mamá y sin la ropita, con muchísima, ya son comandantes a los 19 años de tanques, de aviones, y el segundo obviamente es la tecnología. Están expuestos a la mejor tecnología del mundo y es una base que después va a ayudar a entender la mentalidad y cómo cómo va creciendo esa generación hacia adelante. Regresan a los 21 años, se van por 2 o 3 años a un año, juntan dinero como camareros en hoteles, en restaurantes, juntan su dinero, o sea, ya saben manejar su propio budget, su propio presupuesto, saben ahorrar, saben comprarse un pasaje para ir a pasear como mochileros y se van desde Argentina, desde la Patagonia, hacia arriba, pasan por Perú, ustedes seguramente los conocen, los mochileros, tengo 3 hijos así, y recién a los 25 años llegan por primera vez a la universidad, o sea, cosa que pasa casi solo en Israel, que en Perú o en otros países puede ser que ya a los 18, 19 ya estén en la universidad. Esos 7 años de madurez son muy diferentes, muy importantes en lo que estamos hablando. Primero, porque ya saben más o menos qué carrera quieren, ya tienen más madurez. Segundo, porque quieren terminar rápido para ya empezar a trabajar profesionalmente, incluso casarse y tener familia. Entonces, todo ya empieza a ser un poco más de apurarse, de hacerlo serio, de no ir a la universidad sin saber qué carrera quiero y voy porque quizás me encuentro con los amigos ahí. No, esto ya es para terminar una carrera y para comenzar a trabajar. Y recién a los 28, 30 años tenemos nuestro primer empleo, falta una profesional, pero con toda la madurez y con toda la experiencia que venimos llevando durante muchos años no profesional. A los 30, 32 años ya podemos crear quizás nuestra primera empresa o empezar a pensar en crear nuestra primera empresa. Y todo eso nos lleva que es a los 32 años, aún siendo jóvenes, y después de una primera carrera que tarda en comenzar y en terminar, pero tenemos un grado muy alto de independencia, de creatividad, de iniciativa, de madurez, de liderazgo, cosas que vienen del ejército, cosas que vienen de la vida, que fuimos a pasear al exterior, cosas que vienen de ser un poco más maduros a los 32 años. Y la cultura emprendedora de Israel, por otro lado, es muy simple, como me ven a mí, así sin saco y sin corbata, informal, muy ambiciosa, muy emprendedora y muy improvisadora, cosa que viene también de improvisar del ejército. Entonces, identificamos al cliente y lo tenemos ya más o menos estudiado. ¿Quién es el cliente? ¿Qué mentalidad tiene? ¿Qué le podemos ofrecer? Ahora vamos a los problemas que se crean y vamos después a ver cómo hacemos el matching entre lo que necesita el país en macro y cómo ayudar a los micro a ayudar a la economía macro. Entonces, ya identificamos. Ahora tenemos unas circunstancias macroeconómicas y barreras en la década del 90 más o menos, llegando al milenio. Lo que comenzó de Internet, que iba creciendo y nadie sabía exactamente de qué se trataba, ancha y cambia todo, y hay empresas que van creciendo, se llama la burbuja .com,
que fue una crisis muy grande que afectó a muchísimas empresas tecnológicas en Estados Unidos y obviamente en Israel, como la Startup Nation que somos, o como un país orientado a tecnología. Y esa burbuja de Internet crea un déficit, un problema macroeconómico de falta de empleo, de empresas que directamente están en bancarrota y crea un problema macroeconómico que el gobierno aquí en Israel tiene que enfrentarlo y con gente que está en la calle, con gente, con empresas que se cierran y con un problema macroeconómico de empleo bastante severo. Otro problema que tuvimos en los años 90 fue internos de seguridad, terrorismo. Lamentablemente estamos rodeados de gente que no quiere que estemos por aquí, sin entrar en los temas quién tiene razón. La razón siempre está en el centro, en el medio, pero incluso problemas internos nuestros que cuando quisimos acercarnos a los palestinos, tuvimos problemas con el Hamas y tuvimos problemas con incluso fue asesinado aquí el primer ministro Rabin en el 95 por querer acercarse a los palestinos. Esos temas de internos de seguridad crea que la gente, que vamos al ejército 3 años, pero después vamos a la reserva. Entonces hay mucha gente que no trabaja porque tiene que ir al ejército, a la reserva. Entonces la macroeconomía slow down, lo que se llama, está en bajada. La gente no sale, si hay problemas de seguridad, de terrorismo, la gente no sale a los restaurantes, no sale a los cines, no sale a pasear, no viaja en autobuses porque a veces tiene miedo que revienten. O sea, ahora estamos en una época mucho más tranquila, obviamente aquí, pero hubo épocas feas que eso también baja, que si la gente no consume, toda la macroeconomía está en baja. Y tercero, ¿cuántos habitantes teníamos de repente cuando se abre la Unión Soviética? Cuando Gorbachev abre, habíamos dicho que parte de los judíos se habían ido a la parte de Rusia, como mis abuelos. Pero después del 1948, cuando se crea el Estado de Israel, queda mucha gente judía dentro de la Unión Soviética que no les daban permiso para llegar a Israel. Y de repente, cuando la Unión Soviética se desarma en, creo que 15 o 16 países, y los judíos que quedaron ahí les permitieron venir a Israel. Entonces, de repente, sin ningún aviso anterior, de un día para el otro, crece en 5 años la población de Israel en un 20%. No sé si se pueden imaginar lo que es. Y encima no vienen todos los días un avión o 3 o 4, no, viene un día 10 aviones, viene un día nada, al día siguiente 40, al día siguiente nada. O sea, vienen así y bueno, hay que darles antes que nada un vaso de agua. Y no teníamos agua para todos. Hay que darles comida, hay que darles un lugar para dormir, hay que darles un lugar hay que dar escuelas, hospitales. Eso crea, después de 30 años, fue una bendición porque crece el país en un 20%, pero al principio fue muy duro y había que correr muchísimos presupuestos gubernamentales para dar esa solución a la inmigración, casas, hospitales, escuelas, lugar para, lo primero obviamente agua y comida. Eso crea también una bajada en la macroeconomía porque todos esos presupuestos que estaban destinados a la prosperidad de la población que estaba aquí fueron pasados a absorber esa inmigración que fue muy, muy dura de absorberla. Por suerte, la gente venía relativamente de un país humilde y no de Estados Unidos con todos sus... y entonces era más fácil que 2 o 3 familias vivan juntas en un departamento durante un tiempo largo y aparte venían a trabajar, venían ingenieros y profesores a trabajar en supermercados. O sea, esa fue la gran ventaja de que vinieron de un país humilde que supieron adaptarse y hasta ahora no 100% adaptados, pero ya la segunda generación que crece ahora ya está avanzada. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque teníamos que identificar por un lado la mentalidad, las necesidades, las demandas, los deseos. Por otro lado, teníamos que tener en cuenta qué es lo que el país necesita, cuáles son las circunstancias de la macroeconomía, la situación que teníamos, que el país estaba desarrollando, y teníamos que ver cómo hacíamos para ir para adelante. Entonces, cuando hay un problema, nos sentamos tranquilos, pensamos y vemos cómo hacemos. Entonces, establecer programas adecuados a la identificación de la mentalidad, matching, con las necesidades del país, del gobierno. Como siempre, cuando hay que pensar, hay que ver la visión y la misión, mejorar la situación de la macroeconomía, generando nuevos empleos. La burbuja por un lado, la situación de inseguridad por otro,
la gente que venía y se quedaba sin trabajo porque la inmigración, había que crear lo antes posible nuevos empleos. Nuevos empleos se crean viendo la mentalidad de Israel. A los 32 años, 34 ya empiezan a pensar en crear su nuevo pyme. Entonces hay que apoyar a los pymes. No hay que crear una empresa de 900 trabajadores, empleados, porque no somos un mercado pequeño, porque el producto quizá va a ser demasiado para aquí, no sabemos si se va a exportar. Entonces, en lugar de hacer una fábrica grande de 900 empleados, vamos a apoyar a 300 pymes de 3 empleados cada uno. Es la misma cantidad, 900 empleos, por un lado. Por otro lado, tenemos al público que quiere abrir esos pymes y quiere fortalecerse y quiere crecer. Va a ser la forma más rápida y más fácil de crear empleos. El riesgo, si se cierra una fábrica de 900 personas, quedan 900 personas, 900 familias en la calle. Y aquí vimos que aún si se iban a cerrar el 10% de los pymes, en muy poco tiempo se iban a crear nuevos pymes. Entonces hay que apoyar a los pymes, hay que apoyar a los pymes. ¿Cómo podemos apoyar a los pymes? Podemos apoyar a los pymes por medio del gobierno, obviamente. Tenemos algunas entidades aquí, el Ministerio, obviamente, de Economía y de Industria, la Autoridad de Innovación de Israel, la Agencia de Negocios para Pymes se creó en esa época, y esos fueron los que crearon estos programas de que vamos a hablar hoy. Ahora, obviamente no se puede dar regalos, ni se pueden dar bonificaciones, ni subsidios, porque eso, al fin de cuentas, alguien lo paga todo eso. O sea, todas las bonificaciones y las subsidios que vamos a darle a alguien, a un sector, algún otro sector va a tener que pagarlo y lo va a pagar con impuestos, o todos, o algunos, y si son impuestos a los ricos, entonces los ricos van a buscar otros mercados en el exterior. O sea, es toda una rueda que hay que ver cómo se nivela eso de no dar bonificaciones por un lado, pero sí dar todo lo que se pueda como gobierno por otro lado. Entonces, tenemos 2 programas que vamos a hablar de ellos en los próximos minutos. El primero, lo que llamamos aquí training and coaching, o sea, ver cómo los ayudamos a que sean pymes más fuertes, mejores. ¿Qué es lo que necesita un pyme? Se levanta a la mañana, tiene que ir al banco, al correo, ver qué es lo que va a producir, qué es lo que va tiene que hacer la investigación de algo, un desarrollo de otro producto, ver cómo lo va a hacer el packaging, ver cómo lo va a producir, y encima después tiene que pensar de cómo le va a pagar a los proveedores, y cómo le van a pagar los clientes, y cómo lo va a vender, y cómo le va a hacer el marketing, y tiene un contrato con Francia y no sabe francés, y no es abogado tampoco, y quiere hacer un marketing a España y no sabe si hay impuestos para la importación en España, o no sabe a quién ir, o qué feria ir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una persona no puede saber de todo, ¿no? Es un one-man show, un pyme, o una one-woman show, y no puede saber de todo. Entonces, si no puede saber de todo y queremos que genere más empleos, y queremos que sepa mejor, que sea más fuerte, entonces vamos a ayudarlo en lo que es débil con horas de coaching y training. Y lo segundo, vamos a ver cómo hacemos en la forma más eficiente para ellos y para el país, para subsidiar accesos a financiamiento. Sabemos que ese es un tema muy delicado en todo el mundo, y vamos a crear un programa de préstamos bajo garantía del Estado. Pero hay que hacerlo en forma inteligente. Vamos, horas de instrucción. El programa de tutoreo empresarial, traducido del hebreo al castellano, no sé si llamarlo así o no, le vamos a dar un pyme hasta 150 horas, generalmente 40, 50 horas alcanza, un pyme no tiene ni tiempo para más, ni ganas, ni hay tanto para ofrecerle. El tamaño siempre va, pero el límite, siempre hay que poner un límite mínimo y máximo. Entonces el límite se puso como 150 horas de tutoreo. El empresario abona un 40% de la hora, que cuesta más o menos unos $60, solo para que entiendan, 24, acá una babysitter puede costar, que cuida a los niños de noche, puede costar $18. Entonces, si paga 24 la hora, si paga la hora no es tanto. Ahora, el empresario abona un 40% y el gobierno el 60% restante. Ahora, ¿cómo funciona? Hay una empresa privada que gana una licitación. Nunca el gobierno puede establecer la política, pero no hacerlo funcionar. No saben, no tienen la capacidad, y tampoco saben cómo hacerle el marketing a esos programas. Entonces, por suerte, el gobierno decide abrir una licitación. La empresa donde yo soy parte de la empresa, soy socio, se llama Tabor, que es una consultoría muy grande, gana la primera licitación para acompañar este programa. Hoy ya dividieron el gobierno para que sea más transparente, el programa para que sea más transparente, y ya hay 4 empresas que lo gestionan, pero al comienzo era una sola, la que yo soy socio, y
se crea un banco de expertos, todo tipo, de marketing, abogados, ya vamos a hablar de qué tipos de apoyo a los pymes, pero se crea un banco de expertos que son expertos autónomos, y el gobierno identifica, un pyme le pide a un tipo de experto, digamos un abogado, para ayudarlo a hacer un acuerdo con Francia. Entonces, vemos en la lista de los expertos si hay algún abogado así, le ofrecemos hasta 3, el pyme elige, puede cambiar también en la mitad, y comienzan a trabajar después que se los autoriza. Está todo muy controlado, hay todo por computarizado y controlado. Nunca le van a dar las 100 horas o 40 horas de golpe, le van a dar unas 15 horas para el comienzo, o incluso a veces 5, para que hagan el programa, lo presenten, se autoriza, y después tiene que ir marcando todas las citas que tuvieron. El 90% de las citas tienen que ser físicas, incluso ahora que con todo el COVID hubo unas excepciones, pero ya regresamos más o menos a que sea físico, y no híbrido, ni por Zoom. Y tiene que ir dando todo el tiempo un informe, qué es lo que hizo, cuándo se sentó, de qué día, qué hora, qué hicieron y qué van a programar. Hay que demostrar que el cliente le pagó al experto ese 40%, y recién ahí el gobierno autoriza y paga el 60% restante de la hora, que en total cuesta $60. Ahora, ¿qué temas? Por ejemplo, comenzar un nuevo emprendimiento, apoyo en la parte financiera, en la parte organizativa, estandarización, cómo se exporta, logística, marketing, business management, cómo se importa, ventas, marketing, diseño industrial, innovación. Se pueden tomar e-commerce, etcétera, etcétera. Cómo presentar una licitación pública. Di una charla hace unas semanas de cómo hacerlo para pymes. Todo eso en base a fortalecer al pyme, para que el pyme sea más fuerte, y obviamente lo que queremos hacer es que genere más empleo, que si tenía 2 o 3, ahora sean 4 o 5, gracias a que los ayudamos a crecer y a ser más fuerte. Eso obviamente apoya mucho, o sea, es una de las formas más económicas, más baratas de generar empleo, porque si se le ayuda a un pyme en un 60, el gobierno, el 60% de 60 son $36 la hora. Si les dan, qué sé yo, 20 horas, son $720 que le estamos dando a un pyme de apoyo para que crezca, para que sea mejor. Y $1.000, $2.000 si va a generar un empleo, aquí el sueldo mínimo, es $1.500. Si va a generar un empleo de $1.500 y no vamos a tener que pagar desempleo a esa persona, en un mes recuperamos la inversión. O sea, es una de las formas más económicas. La otra forma va a ser lo que voy a hablar dentro de unos minutos, del programa de financiero, de generar empleos y hacer crecer la macroeconomía, que no nos olvidemos que ese era el target del gobierno. 10 segundos y sigo. Gracias. Ahora, el segundo tema que hablamos es de préstamos. Con asistencia a pymes, un fondo se crea con garantía del Estado. Cuando digo garantía del Estado, es garantía del Estado. No hay otra. O sea, la única entidad que puede ver macroeconómicamente la situación es el Estado. No un banco, no una municipalidad, no una empresa, no una ONG. Es el gobierno que entiende, por un lado, que tiene que poner dinero en un fondo para que la macroeconomía crezca, porque necesita generar empleo, porque sabe que viene la inmigración, porque sabe que hay la burbuja que explotó, porque entiende todas las necesidades macroeconómicas de todo el panorama. El único que está en la pirámide de arriba es el gobierno, que ve todo hacia abajo, y eso es muy importante entenderlo. Y otra vez, por suerte, hay licitaciones, hubo licitaciones hace varios años atrás cuando comienza este fondo, para que empresas privadas gestionen este fondo. Tanto bancos privados como empresas privadas. Las empresas privadas tienen una motivación muy grande de que el proyecto funcione. Primero, porque ganan bastante dinero en este tipo de gestión. Segundo, porque las conocen, tengo una base de datos de decenas de miles de pymes que en algún momento se pueden utilizar con mucha cautela, porque no puedo
ir a visitar un pyme como gobierno y después ir a ofrecerle trabajo, eso no. O que me emplee, eso no, pero conocer gente, tal es así que el plan este se llama hasta hoy, Plan Tabor, Tabor de la empresa, o sea, lo llaman Plan de Préstamos de Tabor. Le quedó el nombre porque fuimos los que estábamos en el frente y dando toda la asistencia como gobierno. Entonces nos ven como gobierno y eso obviamente nos diferencia de la competencia y nos hace que estemos en un grado más alto. Entonces, la finalidad era más que nada apoyar el crecimiento de pymes existentes. No podíamos cerrar los ojos y decir que no íbamos a apoyar a la creación o establecimiento de nuevos pymes, pero era más que nada apoyar con el fondo este de préstamos a los pymes existentes. Ahora, ya voy a todos los sectores de la economía israelí, que es fundamental, pero antes que nada, contarles cómo más o menos vimos cuál iba a ser el modelo, ¿no? El modelo era así, que viene un pyme y dice, me acabo de venderle a Office Depot estas lapiceras, no sé si las ven, estos bolígrafos, y voy a venderle, no sé, de $300,000 por año, por mes, lo que sea, y voy a hacer un negocio, voy a ser millonario, o voy a tener prosperidad. Y de repente se encuentra con que tiene que ir a emplear más gente, a abrir otro cuarto para producirlo, o mudarse a un lugar más grande y tener otra computadora y comprar una máquina o dos para producir y comprar la tinta y comprar el plástico y ensamblar todo y ponerlo todo en una caja y en esa caja va en una caja más grande y de repente tiene gastos de electricidad y de aire acondicionado y más coches y más gente y más renta del lugar. Y bueno, entonces dice, ok, tengo un negocio espectacular, pero lo tengo que bancar hasta que reciba dinero, quizás van a tardar, encima me paga 60 días, es una cadena muy grande de Office Depot que hay aquí, que vende todo tipo así de arte, cosas para la oficina. Entonces, voy a ver dinero dentro de 6 meses. ¿Quién me banca esos 6 meses? Y tengo un negocio espectacular, hago un plan de negocios que sale números geniales. Tengo un contrato firmado, más que eso, entonces voy a mi banco, que trabajo con él, soy un pyme, voy a mi banco que me conoce desde que era pequeño, como pyme, y le digo, señor banco, señor gerente, me voy a hacer trillonario no, pero tengo algo firmado y bueno, necesito un préstamo. Entonces lo primero que me va a preguntar es, ¿qué garantía tiene, señor de pyme? Y le voy a decir, bueno, qué sé yo, tengo algunos ahorros, no, pero eso ya lo utilizó para el préstamo anterior. Bueno, tengo una casa, no, pero eso no nos sirve. Nosotros somos bancos, no sabemos vender casas. ¿Qué garantías? ¿Qué tiene? Y bueno, no tengo muchas. Bueno, entonces, lamentablemente, no le podemos dar el préstamo. Pero tengo un programa que vea el plan de negocios, tengo un contrato firmado, ¿no? Lamentablemente, no podemos ayudarlo con todo nuestro cariño, con toda nuestra empatía. No podemos darle el préstamo que usted desea. Pero son $100,000, $120,000. Bueno, que sí, que no, al final, obviamente que no. Entonces ahí entra este plan. El plan entra que el gobierno dice, yo voy a ser el garante de ese préstamo. Después que la empresa Tabor o quien gane la licitación vaya a revisar al cliente, y el cliente sirve y es fuerte y no tiene mucho y paga los impuestos todos los años y está bien registrado, que eso es un tema súper importante. Todos los pymes aquí están registrados. Cierro los paréntesis. Y después que muestre que el pyme es bueno, que tiene un contrato espectacular, y que va a crecer y va a generar empleos y va a hacer crecer la macroeconomía, a ese lo quiero yo como gobierno para que sirva. Entonces yo empleo a Tabor para que vaya y revise a todos y me diga, este sí, este no, este sí, este no. Nos odian mucho porque nosotros más o menos aprobamos un 50%, enseguida vamos a hablar de eso también, pero para que entiendan cuál es el modelo. El modelo es un pyme que no tiene garantías propias, que no tiene un cash flow que puede crecer, que necesita capital circulante y que si le damos ese apoyo, ese empujón en la hamaca, después se va a hamacar solo durante toda la vida. Pero hace falta ese empujón del gobierno. Y ese empujón es este programa. Darle el primer empujón con mucho cuidado, saber a quién sí y a quién no, y sirve para todos los sectores de la economía, porque cuando vienen de 126 países, algunos vienen con high-tech y otros vienen con low-tech, con alta tecnología o con baja tecnología,
y uno quiere abrir un garaje más grande que el que tenía, y otro quiere abrir una tienda, y otro quiere abrir una oficina más grande de la que tenía. Ayudamos a todos los sectores, no uno sí, uno no, abierto para todos. El que encaja en el modelo, a él le vamos a empujar con la maca. Entonces, el gobierno actúa como garante de los préstamos bancarios, y así a los pymes con garantías que no tienen garantías suficientes. Un plan de negocio pequeño y muy fácil, se puede llenar solo, porque incluso en nuestra web de Tabor hicimos un modelo para que la gente pueda entrar ahí y llenar el plan de negocios. Y hay un comité que está gerenciado y controlado por un comité directivo, por los representantes de los gobiernos, de los bancos privados que ganaron la licitación y de nuestra empresa. Y había una sola empresa, hoy ya hay dos, por temas de transparencia, consultoras que han sido contratadas por licitación para examinar cada solicitud de préstamo. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos minutos sobre qué es un pyme? Grande, pequeño, mediano, semi-mediano, semi-pequeño, mini. Pusimos un límite de hasta 70, los pymes obviamente tienen de 1 a 15, pero pusimos un límite de 70 porque eran también para medianas empresas, con facturación de hasta 5 millones de dólares por año. Si llegan a 1 millón está bien. Obviamente la cuenta bancaria no puede estar limitada, la compañía no tiene deudas, no le vamos a ir impositivas, no le vamos a dar un préstamo para que pague con eso las deudas, o se vaya o case a la hija, o se vaya a pasear a las Bahamas. Nada de eso. Los términos, más o menos, el máximo son unos $230,000. El préstamo es por un periodo de hasta 5 años. 6 meses de gracia, porque necesita ese dinero ya y no va a empezar a pagar el préstamo enseguida, necesita ese dinero para crecer. Ahora, uno de los temas más importantes de este programa, porque tenemos el triángulo de gobierno, pyme, banco privado, es que el crédito es el usual en el mercado. Si un banco va a tener dos opciones, de dar un préstamo a 10% de interés afuera o dentro del programa a 4% de interés, obviamente no va a querer ser jugador de este programa. Va a decir, si yo puedo ganar 10% con un poco de riesgo, ¿por qué me tengo que ir aquí que gano un 3 o un 4? Entonces se le ha dado al banco toda la posibilidad, y lo utiliza, y bien que lo utiliza, para que el préstamo no sea barato, no tenga interés 0, 1, 2, al contrario, es el interés que hay en el mercado. Entonces el banco dice, si por un lado tengo que dar un préstamo a una persona que quiere comprar un auto, y con un 5%, y por otro lado ese mismo 5% se lo puedo prestar a alguien para que compre una máquina, y estoy avalado por el gobierno, y encima Tabor revisó y es un pyme fuerte, el riesgo es mucho menor hacerlo en este programa que darle a alguien un auto y que mañana no me pague. Si son empresas nuevas, el dueño debe invertir algo de su capital. Dijimos que tiene que ser por lo menos un mínimo del 10% para empresas nuevas, para mostrar seriedad más que nada. Las estadísticas. Este plan se creó en el 2003. Prácticamente desde el 2007 comienza a funcionar, porque no lo supimos hacer bien al comienzo. La gente no le creía al gobierno. Qué raro, ¿no? La gente no le creía a los bancos, la gente no creía en el programa, los bancos no sabían cómo hacer el marketing. Los primeros años no funciona para nada. Durante los años de actividad se han garantizado decenas de miles de pymes, un monto de 5.000 millones de dólares, y vamos a ver cómo comenzó para llegar a estos 5.000 millones de dólares. El porcentaje de aprobación, o sea, lo que nosotros recomendamos como Tabor, que sí o que no, es el 50% de las solicitudes. Nos odian por eso, pero más que una vez nos damos cuenta y le demostramos al pyme que no es la época para pedir el préstamo, de que tiene muchos préstamos anteriores, de que no tiene los balances aprobados por el contador, de que si se puede arreglar solo sin el préstamo, de que si crece, o sea, si pierde dinero, obviamente que no, si el cash flow es negativo, obviamente que no. Entonces, más de una vez el pyme mismo se da cuenta de que no sirve para este programa. Entonces, por otro lado, el 50% que sí se aprueba nos da la posibilidad de decir que la caída de este programa, la gente que no paga, es solo un 4,5%, que no es nada, es casi cero. Es decir, que los programas anteriores tenían un 20, 25, 26% de caída de gente que no devolvía el préstamo, y ahora con un 4,5%, el banco está tranquilo, el gobierno está tranquilo, y prácticamente podemos decir que estamos todos tranquilos. Ahora, las empresas que recibieron los créditos
emplean, tenemos estadísticas, más de 400.000 trabajadores en un mercado de 9 millones de personas, no está mal, y gracias a los préstamos se han añadido más de 125.000 empleos. O sea, la forma de generar empleos para el gobierno, también económica. Ahora al final vamos a hablar también de cuánto le cuesta al gobierno generar este programa. Como dijimos, abierto para todos, para pymes de agricultura, de comercio, de servicios, de turismo, de industria, abierto para todos los sectores. Obviamente, empresas de construcción, pymes hay menos, agricultura hay menos. La mayoría son comercios, servicios, pequeñas industrias, pequeños empresas pequeñas de turismo. Seguimos. El mecanismo. ¿Se acuerdan que aquí había 5.000 millones de dólares? El programa comienza con 135 millones nada más, volumen reservado para este fondo en el 2003. Llegamos a 5.000 millones, de 135 millones. Ahora, cuando decimos que el gobierno garantiza para cada pyme, uno por uno, la garantía es hasta el 75% del préstamo. Vamos a ver que para todo el paquete es un 16%. Igual alcanza, pero vamos a ver la diferencia. Si comienza con 135 millones y el gobierno lo agranda a 5.000 millones es porque le sirve al gobierno bastante. Ahora, si son 135 millones en un comienzo hace 18 años atrás, el gobierno le dice al banco que gana, dos bancos que ganaron la licitación, no los grandes no querían saber de nada. Abro paréntesis, hoy los grandes se matan para estar dentro del programa porque ven que es menos riesgo tener 900 pymes que una empresa grande que quizás mañana quiebra. Entonces, el gobierno le dice a los bancos que ganaron la licitación, el banco número 5, el banco número 8, en su momento, le dice, yo te deposito un 16% de ese monto de 135 millones, que son unos 21,6 millones de dólares. Ese 16% no viene de nada, viene porque hay un multiplicador internacional, todos los bancos, cuando entra $1 al banco, el banco puede prestar 6 veces más. ¿Por qué? Porque no todos los clientes van a ir el mismo día al banco a solicitar su dinero. En eso se basa la estadística del banco, en todos los lugares del mundo. Entonces el banco dice, me entra $1, yo puedo al día siguiente prestar 6 veces más. Entonces el gobierno le dice al banco, vamos a emplear esa fórmula. Yo te deposito 22 millones más o menos de dólares, y tú empiezas a prestar a los pymes 6 veces más, 135 millones de dólares durante la primera vez fue por un año, aunque tardó un poco más, hasta que se conocían. Y como vemos, como dije antes, si de 135 llegó a 5 millones es porque va bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia esa entre el 16% y el 75%? Si tenemos, digamos que hay ustedes, los estudiantes, son 40, digamos, por decir, 40 estudiantes. Como gobierno, yo voy al profesor y le digo, te doy 16% por toda la clase, por toda el aula, por toda la gente. Si todos quiebran el mismo día, el mismo año, problema tuyo. Yo te di 16% y tú asumes el 84% de riesgo. Pero como eso no pasa en ningún país, que todos los pymes quiebran al mismo día, porque sería quiebra del país, y no existe en los países como el nuestro, por ejemplo, el modelo israelí. Entonces, si de los 40 alumnos, el alumno número 8 y el alumno número 13 y el alumno número 17 y el alumno número 26 quiebran, por cada uno de ellos yo cubro el 75% como gobierno. Eso después que cada pyme firma 100% garantía personal, que si hasta que el gobierno da ese dinero puede tardar un año y medio, porque el banco le requiere al pyme, si no paga, le manda una carta de un abogado que no es nada... a nadie quiere recibir ese tipo de cartas, amenazas, y después hacen todo lo posible para ponerse el 100% de garantía personal por cada socio. O sea, si un socio tiene 25% de la empresa y el otro 75%, este va a tener garantía personal el número uno por 25%, el segundo por 75%. O sea, todo eso viene a que el banco pueda recibir ese préstamo por medio del PYME. Si no sirve, si no va, entonces ahí se recurre al gobierno, se le muestra toda la documentación de que se ha tratado de recibir ese dinero, y ahí el gobierno,
cubre ese 75%. Entonces la diferencia es que por el número 1, número 8, número 20, número 28 del aula, el gobierno dice, yo estoy acá para cubrir un 75% por préstamo individual. Pero si toda el aula está en déficit y no en quiebra, entonces ahí cubre un 16%. Como nosotros hacemos la revisión y hacemos una revisión bastante, entonces, y 50% aprobamos, 50% no aprobamos, recomendamos al banco de dar préstamo, o al gobierno, o al comité. Entonces, por un lado, el banco está tranquilo de que 1 año, 2 años va a pagar, o sea, 40% del préstamo lo va a pagar después de la gracia, y tiene un 75% cubierto por el gobierno, o sea, prácticamente, si no quiebra todo el país, el banco está cubierto. Por otro lado, el gobierno dice, yo un 16% asumo y ya está. Ahora, 16%, 75%, la caída es un 4,5%, como pueden ver abajo. O sea, estamos muy lejos del 16%, el gobierno está muy tranquilo, que estamos muy lejos del 16% y nos tiene que cubrir solamente un 4,5%, un cuarto de lo que pensaba. El banco está súper tranquilo porque no cubre nada, no tiene casi riesgo. Entonces, por eso funciona tan bien y por eso crece de 135 millones de dólares a 5.000 millones. Y eso es, o sea, nuevamente, como dije antes, es el empujón que precisan esos pymes fuertes para crecer, para generar más empleos. Por un lado, es win del gobierno, porque se generan 125.000 nuevos empleos. Por otro lado, el gobierno, el banco presta dinero a gente que sabe que va a devolver, y eso no es algo claro siempre. Está respaldado por el gobierno. No solamente eso, como lo ganó el banco número 5, como lo gana el banco número 8, ellos están casados con ese nuevo pyme que abre una cuenta nueva ahí por 5 años y saben que Tabor hizo una buena labor. Entonces, le pueden llegar a prestar incluso un poco más, porque saben que es un buen pyme y le dicen al pyme, mira, yo sé que trabajas con el banco número 1, con el número 2, con el número 3, pero abre una cuenta pequeñita acá, te doy un poquitito más de crédito de lo que te tendría que dar como nuevo, porque sé que eres un pyme fuerte, con un contrato o con forma o un plan de negocios que se ve que vas a ir bien. Entonces, abre una cuenta en nuestro banco pequeñito y vamos a estar casados, igual estamos casados por 5 años, y comienza a trabajar con nosotros. Ahora, ese pyme que recibe esos 100, 120.000 dólares, va con ese dinero a su banco y le dice a su banco, ¿te acuerdas que me dijiste que no me dabas nada porque no tenía garantías? Bueno, ahora tengo garantías en cash. Te traigo 100.000 dólares, garantías en cash. Entonces, ahora me prestas, me das más crédito de esos 100, me das crédito de, no sé, 140, 150. Entonces, crece el crédito en el banco que dio el préstamo, crece el crédito en el banco que yo trabajo con él. Eso genera mucho más movimiento y movimiento bueno en la macroeconomía, porque se abren los círculos. Si yo soy un pyme que de repente tengo 180.000 dólares de esos 120 que recibí como el capital de trabajo, 180.000, no se olviden que el gobierno puso un 16%, o sea, se está casi 10 veces más hay dinero en la calle del depósito del banco, del gobierno, perdón. Entonces, ese dinero de repente genera más empleos. Entonces, esos empleados utilizan el servicio público y los autobuses y comen afuera y se visten y gastan más dinero, o sea, y más combustible, y así van creciendo los círculos. Yo creo que gracias a este programa, cuando fue en 2008 la crisis en Estados Unidos con el subprime y cuando fue la crisis en 2011, entonces, en 2008 en Europa con las viviendas y todas las crisis esas que el mundo ha sufrido en los últimos años, aquí se han salteado, más que nada por ser por no tener esas empresas de 1.000, 2.000, 5.000 empleados que de repente se cierran, sino tener esa fortalidad de estos pymes que no se cierran, porque no, si hay un problema de subprime de viviendas en España o en Estados Unidos, no afecta para nada aquí a la microeconomía. Entonces, si la microeconomía sigue funcionando bien y cada pyme pequeñito exporta un poquitito aquí, un poquitito acá, importa un poco de China, exporta un poco a África, Asia, Europa, Estados Unidos, América Latina, no influyen los picos para aquí y para allá, seguimos en un estado así estable y yo creo que gran parte es gracias a que esta macroeconomía
está compuesta por muchos micros, con muchas empresas pymes. Entonces, yendo hacia adelante, tenemos todo tipo de estadísticas habidas y por haber, porque visitamos al PYME para ver si realmente compró una máquina, o si es un garaje y tenía 2 lifts y de repente quiere uno más, o si es un buffet de abogados y habían 3 y ahora quieren 5, y ya viene una empleada, una secretaria, y ya abren un cuarto para meetings, y ya abren una biblioteca, y de repente hace falta una persona que venga a limpiar más veces por semana, y así se va creciendo, y nosotros queremos ver con nuestros ojos que realmente ese préstamo fue para eso y no para otras cosas. Tenemos datos por banco, datos geográficos, demográficos, números de empleados, tamaño, tipo de negocio, sector, podemos saber si va más a la industria o va más al comercio, qué sectores, de qué año de establecimiento, qué tipo de préstamo pidió, todo tipo de estadística que puede haber. Con los años se fueron también derivando los planes para medianas empresas o más grandes, para aldeas en las fronteras que de repente tenían otras necesidades, y para exportadores, para microempresas. Y las conclusiones son así. Tiene que ser muy fácil de implementar. Los formularios son 4 páginas y después todos los informes anuales y la firma del abogado y el contador, pero son 4 páginas. La primera página comienza con cuántos empleados tienes hoy antes del préstamo y cuántos vas a tener después del préstamo. Antes que me digas, incluso creo que viene el nombre de la persona, el nombre de la empresa, de PYME, y después viene cuántos empleados tienes hoy y cuántos vas a tener después. Después que me dices eso, empieza a contarme cómo te han sido te ha salido los últimos 3 años, cómo te ha ido los últimos 3 años, cómo piensas que vas a emplear ese préstamo, cuánto te llevas de sueldo, de salario, cuánto has invertido de tu bolsillo hasta ahora. O sea, pero primero, antes que nada, el formulario, lo primero que dice, para que lo vea el gobierno con sus ojos, es cuántos empleados tienes antes y cuántos vas a tener después de implementar este programa. Segundo, tiene que ser muy eficiente y muy eficaz. Lo que tarda desde que el cliente, el PYME, quiere el préstamo hasta que, si lo recibe, 3 semanas y media, o sea, tenemos hasta 8 semanas de hacer todo. Si está todo bien, en 2, 3 semanas recibe el préstamo después que nosotros hacemos el estudio y le damos la recomendación. En su momento había que sentarse físicamente en el comité, hoy ya se hace por WhatsApp, por Zoom, por email. Tiene que ser transparente igual para todos. No podemos decirle a un PYME que tiene un garaje que no, y a otro PYME que tiene una tienda de ropa, que sí, no existe eso, o alta tecnología o baja tecnología. Tiene que ser igual para todos, no solamente eso. Si no entran los parámetros del programa, incluso si un poquitito fuera de los bordes del programa, no recibe, o sea que teóricamente, no, prácticamente, no solo teóricamente, hay pymes que por nada uno recibe y el otro no. Y viene y dice, pero ¿por qué si él ganó $400,000 este año, yo gané 385? ¿Por qué él sí, yo no? 399,000. No, porque si le damos al de 399, mañana va a venir el de 398, 397, etcétera, etcétera. Y nosotros voy para atrás, queremos guardar este 4,5%. Queremos conservarlo, queremos que sea lo mínimo posible. Si fuera por nosotros como Tower, sería un 2%. A veces el gobierno nos hace nos obliga a cerrar los ojos y dar un préstamo. A autorizar, ellos lo autorizan, porque son mujeres, son ancianos, son gente en las fronteras, etcétera, etcétera. Pero si fuera por nosotros, igual para todos. No hay excepciones. Cero decepciones. Cero. Controlado, todo tipo de control. 100,000% de control. Gerenciado, como dije, por una entidad privada. Tiene que ser un win-win para todos. Si le sirve al gobierno y no a los bancos no van a quedar dar préstamos. Si le sirve a los bancos y no al gobierno, el gobierno va a cortar en un segundo el programa. Y si le sirve al gobierno y a los bancos y no a los pymes, nadie va a retirar, porque no entendimos bien, como dije al comienzo, la mentalidad del cliente. Entonces, si no sirve, no sirve. Creo que traté todo lo que pude y lo más rápido posible de darles el modelo israelí, que es un modelo que funciona bien, que es un modelo que se puede adaptar con mucha labor y con mucho sudor en muchos países. Lo importante es que haya una ente sobre todos, que es el gobierno, que es el único que puede ver todo o sea, como está más alto, ve más lejos y ve todo el rango.
alguien que lo sepa implementar, como un banco privado que quiera ganar dinero, obviamente, con tasa de crédito alta o regular en el mercado, que el gobierno no se asuste, que no lo llamamos cada mediodía o cada 2 días, porque si lo vamos a llamar más del 16% se va a asustar y se va a ir, y que a los pymes les sirva, que los pymes no es un préstamo barato, al contrario, es un préstamo que lo podría recibir a veces incluso un poquito más barato en un banco, sin este programa, pero si el pyme sabe que tiene un buen negocio y que va a ganar más de lo que va a pagar por ese interés, ¿por qué no? Si está respaldado por el gobierno y lo puede recibir, que así no lo recibía, el banco le dijo bye bye, anda a buscar otro banco porque no te lo podemos dar. Entonces tiene que ser win-win para todos. Un poquitito no, al revés, sobre Israel, somos 9 millones de habitantes, empleos sobre una O, 4 millones, PIB bastante alto, per cápita bastante alto, 42, casi $43,000. Grado de crecimiento, bueno, todo esto era antes del COVID, 2019, 3,45, obviamente ahora es negativo y ahora comenzamos un poquitito a dar vuelta a la curva. El grado de inflación casi cero, lamentablemente por todo lo que está pasando en el mundo este año va a ser un poco más. Hay 560,000 pymes, de los cuales 70% de una empleada o de un dueño o una dueña, one man show o one woman show, y dentro de ellas hay startups tecnológicas y biotecnológicas, que gran parte, 7,000 segundos después de Estados Unidos en forma absoluta, no relativa, primero en el mundo relativo. No hablé de las startups, no hablé de las biotecnologías, porque este es un programa abierto para todos los sectores. El COVID nos hizo pomada a todos y hubo un intento del gobierno de dar préstamos sin interés, porque la gente necesitaba capital. Y lo que ha pasado, lamentablemente, es que las empresas fuertes, los pymes fuertes, que ya tenían un préstamo, lo pudieron devolver rápido y recibir este sin interés, y lo utilizaron no los que precisaban, sino los que al banco le convenía dar. Y esto es malo, muy malo, explotó, reventó obviamente en 2 meses porque empezaron a hablar sobre eso, y hubo un cambio sobre eso, se abrió a más, pero no, o sea, nos quedamos con el programa como estaba y bueno, aquí ya es de noche ahora que me veo oscuro, así que voy a prender la luz. Un segundito, por favor. Ahora estamos mejor. Ahora me veo. El COVID afectó duro a todos, también el tema este de los programas, menos gente afuera, de repente había que cambiar que el programa de instrucción era con Zoom y no el directo, o sea, hubo algunas afectó bastante en estos programas, ahora gracias a Dios estamos más o menos dando vuelta a la. Muchas gracias.